En la bulliciosa estación de Nexus 99, un centro interestelar de conocimiento y cooperación, los grandes salones resonaban con los pasos de miles de estudiantes de todos los rincones de la galaxia. Todas las especies imaginables estaban representadas aquí. Estudiando ciencias, filosofía y diplomacia interestelar, entre ellos estaba Elra, un miembro de la muy venerada raza Beyana, una especie conocida no solo por su intimidante destreza física, sino también por su belleza etérea. Los Beautyvens eran altos, con una piel azul brillante y ojos plateados brillantes que parecían contener los secretos del universo. Eran conocidos por ser guerreros y eruditos de élite. Su gracia e intelecto los colocaban muy por encima del resto en la jerarquía galáctica. Elra no era diferente con su cabello plateado suelto y su comportamiento perfectamente equilibrado. Era el epítome de la excelencia fan. Se destacó en todas sus clases, desde biología zen hasta mecánica cuántica, y aunque muchos se sintieron atraídos por ella, al Her nadie se atrevió a acercarse a ella. Los Vens tenían reglas sociales estrictas, especialmente cuando se trataba de enredos románticos. Elra, a pesar de su apariencia cautivadora, era vista como intocable, fuera del alcance de todos, excepto de los más distinguidos de su especie, hasta que Jacob, un estudiante de ingeniería humana, llegó a Nexus 9. Los humanos relativamente nuevos en la etapa interestelar a menudo eran vistos como imprudentes, impulsivos y en algunos círculos poco sofisticados. Su raza se había unido recientemente a la coalición galáctica, y muchas especies más antiguas los veían como una curiosidad divertida, audaz y ambicioso, pero propenso al fracaso. Jacob, sin embargo, era diferente. No le importaban las reglas tácitas que gobiernan esta diversa estación. Mientras que otros se maravillaban de A desde la distancia, Jacob vio algo más. Notó su aislamiento. Su mirada distante durante los eventos sociales de la estación y los momentos tranquilos que pasaba sola mirando las estrellas, desde la plataforma de observación una noche, mientras sus compañeros de clase charlaban sobre sus estudios y los últimos avances en tecnología alienígena. Jacob se encontró vagando hacia la plataforma de observación. Elra estaba allí como siempre, de pie en perfecta quietud, sus ojos brillantes fijos en la galaxia afuera sin dudarlo. Jacob se acercó a ella, no estaba seguro de lo que iba a decir, solo que necesitaba hablar con ella. «Hey», dijo casualmente. De pie junto a ella, ¿alguna vez te cansas de mirar fijamente las mismas estrellas? La cabeza de él giró lentamente sus ojos plateados, fijándose en los de él. Por un momento. Hubo silencio. Ella parpadeó claramente sorprendida. Nadie le había hablado tan informalmente antes, y mucho menos un humano, discúlpeme. Ella respondió con su voz fría y mesurada. Jacob se encogió de hombros sonriendo. Quiero decir que es hermoso y todo, pero después de un rato, ¿no quieres ver algo diferente? Elra lo estudió su expresión ilegible. Los humanos comenzó. Son conocidos por su audacia. ¿Siempre te acercas a los extraños con tanta confianza? Jacob se rió entre dientes. Audacia. La curiosidad depende de cómo la mires, pero te he visto aquí siempre sola. Solo pensé que tal vez querrías algo de compañía para su sorpresa. Aira no lo despidió. Ni se alejó. En cambio, permaneció en silencio por un momento, considerando sus palabras y ¿por qué un humano asumiría que necesito compañía? Jacob se apoyó contra la barandilla, mirando. En las estrellas podía asumir cualquier cosa, pero pensé que incluso las mentes más brillantes necesitan a alguien con quien hablar de vez en cuando. Por primera vez la expresión de Aira se suavizó un poco. Eres diferente a los demás aquí. Observó lo bueno, diferente, o lo malo, diferente. Jacob preguntó con una sonrisa juguetona. Elra inclinó la cabeza y su mirada se desplazó una vez más hacia las estrellas. Aún no lo he decidido. A medida que avanzaba la noche, los dos continuaron hablando con Jacob, compartiendo historias sobre las peculiaridades de la Tierra, las invenciones humanas y su fascinación por la tecnología alienígena. Elra, aunque reservada, se sintió intrigada por su perspectiva. Era directo, abierto y, lo más sorprendente, intrépido en la forma en que interactuaba con ella. Era algo que nunca había experimentado antes. Cuando finalmente se separaron, Aira se encontró reflexionando sobre el encuentro y preguntándose si había juzgado mal a los humanos y su imprevisibilidad.
Los siguientes días pasaron en silencio, pero Aira no podía deshacerse del recuerdo de su conversación con Jacob. Los humanos eran conocidos por su comportamiento impulsivo y emocional, y aún así, ella encontró su audacia extrañamente refrescante. La mayoría de los estudiantes en Nexus 9 se adhirieron estrictamente a los protocolos sociales de su especie, y aunque AA se había acostumbrado a la admiración desde lejos, nadie se había atrevido a acercarse a ella como lo hizo Jacob una tarde mientras Hila estaba sentada en la gran biblioteca de la estación estudiando meticulosamente las últimas investigaciones sobre las fuentes de energía interestelar. Escuchó la voz familiar de nuevo. «Hola, Elira». Jacob saludó deslizándose casualmente en el asiento frente a ella. Levantó la vista ligeramente sorprendida. «Jacob», ella reconoció con un ligero asentimiento. «No esperaba volver a verte». Él sonrió. «Sí. Bueno, pensé que verías si querías comer algo. Conozco un lugar en la cubierta inferior que sirve comida humana decente». Elra levantó una ceja. Sus ojos plateados se entrecerraron ligeramente. «¿Deseas cenar conmigo?» Jacob se encogió de hombros. «¿Por qué no? Tienes que comer». Esta vez Lia no pudo evitar sonreír. Solo una pequeña sonrisa fugaz, pero lo suficiente para que Jacob notara que era raro que alguien se acercara a ella con tanta confianza casual y aún más raro. «Para que ella se divierta con eso, supongo que no hay daño en complacer tu curiosidad», respondió ella poniéndose de pie con gracia y reuniendo muy bien sus cuadernos de datos. Jacob, de la Tierra, lideró el camino mientras caminaban por los bulliciosos pasillos de Nexus 9. Elra observó a los otros estudiantes lanzando miradas en su dirección. No era común que un humano fuera visto en compañía de un Bean, y ciertamente no era típico que AA caminara con alguien, y mucho menos con alguien de una especie considerada tan cruda e impredecible. Llegaron a un pequeño eyrie en la cubierta inferior, un lugar frecuentado por humanos y algunas otras especies dispuestas a probar la cocina de la Tierra. El aroma de comida a la parrilla llenó el aire y Jacob ordenó ansiosamente algo llamado hamburguesa, ofreciéndole a Elra la oportunidad de probar una también. Elra dudó al principio. Las dietas Beyan eran estrictas. Sus alimentos, adaptados para mejorar su destreza física y mental, pero con espíritu de curiosidad y tal vez para entender el extraño atractivo de Jacob. Ella estuvo de acuerdo mientras se sentaban y comían. La conversación fluyó. Naturalmente, Jacob, como siempre, habló libremente compartiendo sus pensamientos sobre todo, desde los avances tecnológicos de la Tierra hasta los desafíos únicos que los humanos enfrentaban como recién llegados a la coalición galáctica. Elira, por su parte, escuchó atentamente y ocasionalmente ofreció sus propias ideas. Sobre el estilo de vida beyano. A pesar de sus diferencias, había un creciente sentido de respeto mutuo entre ellos. Al final de la comida, Aira se sintió extrañamente cómoda en presencia de Jacob. Él no la trataba como la belleza intocable. Otros la veían como si la tratara como una persona, alguien que valía la pena conocer más allá de la superficie. Cuando se separaron, una vez más, Elra no pudo evitar preguntarse si había subestimado el potencial de la humanidad y, lo que es más importante, si había subestimado su propia voluntad de aceptar lo inesperado. Los días siguientes a su comida compartida fueron diferentes a todo lo que Aira había experimentado desde que llegó a Nexus 9. Normalmente su rutina era estructurada y solitaria: clases, investigación y breves interacciones formales con sus compañeros beyanos. Pero ahora había algo diferente, algo que rompía la monotonía de su vida en la estación. Jacob se había convertido en un, aunque frecuente, presencia no invitada que aparece en los momentos más inesperados. Al principio, Aira encontró desconcertante su enfoque persistente, Wetter, y la cultura valoraban la planificación cuidadosa, deliberada de acciones y la contemplación profunda. Jacob, por otro lado, parecía vivir momento a momento sus decisiones impulsadas por el instinto en lugar de una deliberación. Cuidadosa a pesar de sí misma, no pudo evitar sentirse intrigada una tarde, mientras Hila estaba practicando una
forma de artes marciales etéreas en una de las salas de entrenamiento de la estación, Jacob apareció de nuevo, esta vez observando desde la plataforma de observación sobre el Irra lo notó, pero continuó su práctica, sus movimientos fluidos y precisos, mientras cortó el aire con sus espadas de energía. Su especie se enorgullecía de sus habilidades de combate y AA no era la excepción. Cuando terminó se limpió el ligero brillo de sudor de la frente y se giró para encontrar a Jacob sonriéndole. «Sabes que verte entrenar es bastante increíble», dijo saltando desde la plataforma de observación. «Haces que parezca tan fácil». Elra inclinó la cabeza mirándolo con una ceja levantada. «Es una habilidad perfeccionada durante años de disciplina y práctica. Dudo que a otros les resulte tan fácil». Jacob se rió entre dientes sin discusión. «Estoy bastante seguro de que perdería un brazo en los primeros 5 segundos». Soltó una risa suave, apenas perceptible. El sonido tomó a Jacob con la guardia baja. Era la primera vez que la escuchaba reír y era sorprendentemente cálida. «¿Por qué sigues buscándome?», Jacob Ellie preguntó, su tono más curioso. Que acusador se apoyó contra la barandilla. Su expresión pensativa por una vez. «Honestamente, no lo sé. Supongo que solo me gusta estar cerca de ti. Eres diferente a cualquiera. Nunca te he conocido. No eres como los demás en esta estación. Y bueno, pensé que podrías necesitar un amigo». «Un amigo, Elra», repitió como si el concepto fuera extraño para ella. Jacob asintió. «Sí, quiero decir, no me malinterpretes, probablemente estés muy lejos de mi fuga, pero pareces sola incluso». Si no quieres admitirlo, los ojos brillantes de Ela se suavizaron ante sus palabras y por un breve momento consideró la verdad en ellas. Los arianos, a pesar de toda su gracia y poder, a menudo vivían vidas de aislamiento, especialmente aquellos de su estatura. Las relaciones eran un asunto delicado, gobernado por la tradición y las expectativas sociales. Elra siempre había aceptado que su camino era uno de soledad, dedicada a sus estudios y su deber hacia su gente, pero la presencia de Jacob, tan poco ortodoxa como era, despertó algo dentro de ella, algo que no había anticipado. Tal vez reflexionó que hay mérito en tus palabras. Jacob sonrió claramente aliviado. Ella no lo estaba alejando, así que ¿eso significa que no te estoy molestando demasiado? Los labios de él se torcieron en el más leve, signo de una sonrisa. «Toleraré tu presencia por ahora». Pasaron el resto de la tarde hablando con Jacob, haciendo preguntas sobre la cultura veyana y Aira. Por primera vez ofreciendo más que respuestas superficiales, ella le contó sobre la estricta jerarquía de su gente, las presiones que se le impusieron como erudita y guerrera y las expectativas que vinieron con ser padre. Arian, a su vez, Jacob compartió historias de la Tierra, de crecer en un mundo que todavía se estaba ajustando a su nuevo lugar en el orden galáctico. Habló de las luchas humanas, su tenacidad y la sensación de esperanza que siempre parecía impulsarlos hacia adelante sin importar las probabilidades. Era una conversación que Aira no esperaba disfrutar. Pero cuando se separaron se dio cuenta de algo. La compañía de Jacob no era una carga. De hecho, era reconfortante. La próxima vez que Aira y Jacob se cruzaron fue en circunstancias más inusuales. La estación estaba en medio de una importante actualización del sistema, y gran parte de la tecnología en las cubiertas inferiores se había apagado temporalmente, dejando partes de Nexus 9 en desorden. Aira estaba regresando de una clase cuando las luces parpadearon y el campo de gravedad se desestabilizó, enviando a varios estudiantes flotando en el aire. Elra no se vio afectada. Su agilidad veyana le permitió mantener el control, pero notó el caos a su alrededor y luego, en medio de la confusión, hubo Jacob flotando impotente con los brazos agitándose mientras trataba de recuperar el equilibrio. Jacob Aira llamó su voz, firme. Mientras activaba sus botas de gravedad y flotaba hacia él, «Quédate quieto». Él dejó de luchar el tiempo suficiente para que ella lo alcanzara, agarrándolo del brazo y tirándolo hacia el piso mientras el campo de gravedad se estabilizaba. Su rostro estaba sonrojado de vergüenza. «Gracias», murmuró claramente. Fuera de su elemento, Elra simplemente asintió divertida por su situación. «Eres afortunada de que estuviera aquí», ella comentó.
Sí, no es broma, se rió sacudiendo la cabeza. Supongo que no estoy hecha para ser hoy. Mientras continuaban caminando, Aira se encontró una vez más sorprendida por la resistencia de Jacob, incluso en situaciones donde otros podrían haber entrado en pánico o haberse rendido. Jacob permaneció tranquilo, su sentido del humor, nunca vacilando cuando ellos llegó a una parte más tranquila de la estación. Jacob se detuvo, su expresión más seria de lo habitual. «¿Sabes, Elrael?», comenzó. «He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre las tradiciones y expectativas vellanas». Elra se volvió hacia él. Sus ojos plateados se entrecerraron ligeramente. «¿Qué pasa con eso?». Jacob dudó por un momento y luego habló con una audacia que la tomó desprevenida. «Sé que solo soy un humano y sé que tu gente probablemente no lo aprobaría, pero me preguntaba si alguna vez considerarías, ya sabes, pasar más tiempo conmigo, como tal vez no solo como...». «Amigo Elra», parpadeó su mente acelerada. No había esperado esto, la idea de una relación con un humano, especialmente uno tan impetuoso e impredecible como Jacob, era algo que desafiaba cada tradición que alguna vez había conocido. Y sin embargo el pensamiento no era completamente desagradable. «¿Eres consciente?», dijo lentamente, «que tal relación sería poco convencional». Jacob sonrió sin inmutarse. «Sí, pero ¿cuándo los humanos se han preocupado alguna vez por las convenciones por primera vez?». Elra sintió una chispa de algo desconocido, algo cálido e inesperado. Ella no sabía qué hacer todavía, pero cuando miró a los brillantes ojos ansiosos de Jacob, se dio cuenta de una cosa. Tal vez era hora de romper la barrera que había construido a su alrededor. «Muy bien, Jacob de la Tierra», ella respondió con voz suave pero firme. «Veamos a dónde puede llevar este camino». Mientras caminaban uno al lado del otro, Elra no pudo evitar preguntarse si al abrazar lo desconocido había encontrado algo mucho más valioso de lo que alguna vez había anticipado. Los días en Nexus 9 comenzaron a cambiar para AA. Lo que alguna vez había sido predecible y ordenado ahora estaba marcado por momentos de incertidumbre y emoción. Gracias a Jacob, tenía una forma de hacer que incluso las actividades más mundanas, estudiar en la biblioteca, comer o simplemente caminar por los pasillos de la estación, se sintieran como pequeñas aventuras. Elra no estaba acostumbrada a la imprevisibilidad que traía, pero extrañamente se encontró ansiosa por ello. Sin embargo, sus compañeros veteranos estaban menos divertidos por su nueva asociación. Los susurros se extendieron por la estación. Elra, una vez venerada como un ejemplo de disciplina y aplomo, ahora se veía en la compañía de un humano, y no solo cualquier humano, un estudiante de ingeniería despreocupado que parecía no tener en cuenta las rígidas reglas sociales que gobiernan a la mayoría de las especies en 1900. Nexus 9. Una noche, mientras AA caminaba hacia la plataforma de observación para su habitual momento de soledad, fue interceptada por Cyrus, un compañero erudito Baharan y un viejo conocido. Sus pálidos ojos azules eran agudos y su tono era formal, como era típico de su gente. Aira comenzó su voz con el peso de la desaprobación. «¿He oído cosas inquietantes? ¿Te han visto con ese humano, Jacob?». Aira levantó una ceja manteniendo su actitud tranquila. «¿Qué pasa con eso, Sarus?» Frunció el ceño acercándose. «Esta no es nuestra manera, ya sabes cómo se ve a los humanos. Impulsivos, imprudentes, su lugar en la coalición aún es incierto, y sin embargo, te asocias con uno como si fuera tu igual». La expresión de Aira permaneció ilegible, pero había un destello de algo agudo en sus ojos plateados. «Jacob no es como otros de su especie. Él posee cualidades que no harías. Bueno, para entenderlo, porque es curioso, valiente y no tiene miedo de desafiar lo que otros dan por sentado». Cyrus negó con la cabeza. Su desaprobación es evidente. Esto no puede terminar bien. El consejo no lo verá con buenos ojos. Arriesgas tu reputación, tu futuro, porque es una fascinación pasajera. Aira se quedó callada por un momento. El peso de sus palabras se apoderó de ella. Entendió las implicaciones de sus acciones. Los Bens estaban atados por la tradición, por el deber y por las rígidas expectativas que se les imponían. Asociarse con Jacob, y mucho menos considerar algo más allá de la amistad, era un desafío a todas esas cosas. Pero mientras estaba allí de pie frente a Sarus, Aira se dio cuenta de algo importante. No le importaba.
Decidiré mi propio camino. Aira dijo con firmeza. Su voz era inquebrantable. Los fans pueden mantenerse a sí mismos, por encima de los demás, pero eso no nos hace infalibles. Quizás sea hora de cuestionar algunas de nuestras formas. Cyrus parecía desconcertado, claramente no preparado para una declaración tan audaz, pero antes de que pudiera responder, Elra se dio la vuelta y se alejó dejándolo parado en el pasillo. Aturdido en silencio más tarde esa noche, Aira se encontró una vez más en la plataforma de observación, pero esta vez no estuvo sola por mucho tiempo. Jacob apareció como solía hacerlo. Su presencia ahora es una constante bienvenida en su vida. Pareces estar sumido en tus pensamientos, dijo Jacob apoyándose en la barandilla a su lado. ¿Todo bien? Elra lo miró. Su expresión era pensativa. Hoy hablé con una de mis personas. Desaprueba nuestra asociación. Jacob sonrió, pero había seriedad en sus ojos. Sí, pensé que podría suceder eventualmente. Quiero decir, estamos rompiendo todas las reglas aquí, ¿no es así? Aira respondió suavemente. Volvió su mirada hacia las estrellas. Su mente se arremolinaba con pensamientos. Otra y la tradición es que las relaciones estrictas con otras especies se desalientan, especialmente con humanos. Jacob se quedó callado por un momento. Su habitual actitud juguetona reemplazó por una más reflexiva. Ya sabes que lo entiendo. Somos los recién llegados, los que no encajamos con todas las tradiciones y protocolos antiguos, pero nunca he sido alguien a quien le importen reglas como esas. Elra. Lo miró sus ojos plateados buscando su rostro, y si te dijera que continuar con esta relación podría poner en peligro mi posición con mi gente. Jacob la miró a los ojos. Su expresión seria pero decidida, no querría meterte en problemas, Elra. Pero tampoco querría perder lo que sea esto. Hizo un gesto entre ellos. Sé que es complicado, pero creo que vale la pena averiguarlo. Elra se quedó en silencio por un largo momento, sopesando los riesgos y las recompensas en su mente. Podía escuchar las voces de sus ancianos, recordándole su deber, sus obligaciones con su gente, y sin embargo, parada aquí con Jacob, esas voces parecían distantes y sin importancia. Estoy dispuesta a correr ese riesgo, Aira dijo. Finalmente, su voz tranquila pero resuelta. La sonrisa de Jacob regresó, pero ahora había una suavidad en ello, un entendimiento de que lo que estaban emprendiendo no era solo una aventura casual. Bueno, en ese caso creo que tendremos que resolver esto juntos. Estaban uno al lado del otro mirando las estrellas. Elra sintió una extraña sensación de paz a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. Durante tanto tiempo había vivido su vida de acuerdo con las expectativas de los demás, siguiendo el camino que le habían marcado sin dudarlo. Pero ahora, por primera vez, estaba forjando su propio camino, uno que desafiaba la tradición y aceptaba lo desconocido y no lo estaba recorriendo sola. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo entre Elra y Jacob solo se profundizó. Pasaron más y más tiempo juntos. Sus conversaciones iban desde lo mundano a lo profundo. El humor y la calidez de Jacob atrajeron a Aira y se encontró abriéndose a él de maneras que nunca lo había hecho con nadie más. La hacía sentir viva de una manera que desafiaba la estructura fría y rígida de la vida ariana, pero a medida que su relación florecía, también lo hacían las tensiones a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes. Las escaleras se hicieron más fuertes. Con frecuencia no eran solo los Bens los que se daban cuenta, los estudiantes de otras especies. Los profesores, incluso los funcionarios de la estación, estaban empezando a tomar nota de la pareja improbable de la que se enorgullecía la Coalición Galáctica Unidad. Pero debajo de la superficie, siglos de prejuicios y rivalidades hervían a fuego lento un humano y un Bean. Juntos era un desafío al status quo. Una noche después de un día particularmente largo de clases y estudio, Jacob y AA se sentaron en un rincón tranquilo de los jardines comunales de la estación. El entorno artificial fue diseñado para imitar los exuberantes espacios verdes de innumerables mundos que ofrecen traer a los estudiantes un lugar para relajarse y recargar energías mientras se sentaban juntos. La mano de Jacob rozó la de ella y por un momento ambos se congelaron los ojos brillantes de Aira. Se dirigieron hacia él una pregunta, flotando en el aire. ¿Está bien esto? Jacob preguntó con su voz más suave de lo habitual, Elra.
Dudó, sintiendo el peso de la decisión presionándola. Una cosa era desafiar la tradición en privado, pero esto era diferente. Dar ese paso sería cruzar una línea de la que podría no haber retorno. Pero mientras miraba a Jacob, supo su respuesta. Sí, susurró su voz. Firme es, y con eso la barrera final entre ellos cayó, cuando las manos de Elra y Jacob se entrelazaron. Una oleada de calor recorrió su cuerpo. Era una sensación estimulante desconocida, una que nunca se había permitido experimentar. Le habían enseñado toda su vida a reprimir las emociones para mantener la gracia estoica esperada de su gente. Pero aquí, en este momento tranquilo, con la mano de Jacob sosteniendo suavemente la suya, se sintió libre por Jacob. Fue un momento de comprensión. Siempre había sentido algo más profundo por AA, algo más allá de la curiosidad habitual. Ahora con ella a su lado, su presencia etérea, mezclándose con la suya, sabía que esto era más que una conexión fugaz. Pero esta intimidad recién descubierta no estuvo exenta de consecuencias. A la mañana siguiente, los susurros se convirtieron en algo más tangible, mientras Aira se abría paso por los pasillos de Nexus 9. Los ojos seguían sus voces murmurando. Podía sentir el peso de su juicio, pero mantuvo la cabeza en alto. Sus pasos firmes había tomado su decisión. Lo que más la preocupaba era la creciente sensación de la inquietud la carcomía por dentro. Algo estaba cambiando, y no para mejor. Más tarde ese día, un LRA recibió una citación a los cuarteles del Consejo de los Vean en la estación. Su corazón se hundió al saber lo que venía. El Consejo rara vez intervenía en asuntos personales, a menos que creyeran que un Vean se había alejado mucho de sus rígidos principios. Cuando entró en la elegante cámara plateada, 3 ancianos Veans la esperaban. Sus ojos brillantes, muy parecidos a los de ella, la miraron con una intensidad que hablaba de decepción y preocupación. Aira, uno de ellos, habló. Su voz era fría y autoritaria. «Te han visto fraternizando con un humano. Jacob, un estudiante de ingeniería». «Sí», Aira respondió, manteniendo la voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Esto es inaceptable». Otro anciano agregó su tono agudo. «Los Veerans tienen el deber de defender el honor de nuestra raza. No nos asociamos con aquellos que están por debajo de nosotros, y mucho menos con los humanos». Los ojos plateados de él se endurecieron. «No veo ninguna razón por la que debamos menospreciar a cualquier raza, y menos a los humanos. Puede que sean nuevos en la coalición galáctica, pero tienen potencial. El potencial no equivale a dignidad», respondió el primer anciano. «Arriesgas todo lo que hemos construido tú. Conexión con este humano pone en peligro tu futuro dentro de las filas veanas. No podemos permitir que esta relación continúe». Aira sintió una oleada de desafío. «Crecer dentro de ella. No puedes dictar mis decisiones personales». Hubo un pesado silencio en la cámara. El mayor de los miembros del consejo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era más suave, pero tenía un peso del que los otros carecían. «Elra, no buscamos castigarte. Buscamos protegerte de cometer un error que podría costarte más de lo que te das cuenta. Hay más en juego aquí que solo el deseo personal». La mandíbula de Aira se apretó. Entendió sus advertencias. Pero había hecho su elección. «No abandonaré a Jacob», dijo firmemente. «Si eso es lo que exiges, entonces dejaré el consejo y nuestra sociedad todos juntos». Un murmullo de conmoción ondeó a través de la cámara. «No seas tan apresurada», advirtió el anciano. «Puede que no entiendas completamente las consecuencias de desafiar el camino. Vean una vez que son expulsados, no hay regreso. Estarás solo». Elira mantuvo su mirada firme. «No estoy solo». Elra se fue de la cámara del consejo sintiéndose resuelta y conmocionada. Los ancianos vellanos habían dejado en claro que su relación con Jacob era inaceptable, pero el costo de cortar lazos con su gente pesaba muy fuerte en su corazón. Aún así, no les permitiría controlar su vida, no esta vez. Cuando regresó a sus aposentos, Jacob ya la estaba esperando apoyado contra la pared con esa postura. Casual, familiar, pero en el momento en que vio su expresión, su sonrisa vaciló mal. «¿Reunión?», preguntó gentilmente. Elra asintió el consejo. «¿Sabe sobre nosotros?». «No».
¿Aprueban? Jacob suspiró, pasándose una mano por el cabello. Pensé que no lo harían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora quieren que termine esto para distanciarme de ti o enfrentar? Exilio, los ojos de Jacob se abrieron, su preocupación evidente. Exilio, el ira, eso es enorme. ¿Estás segura de que vale la pena? Quiero decir, no quiero que pierdas todo por mi culpa. Elra se acercó. Sus ojos brillantes. Encuentro es esto, no es. Se trata de ti, Jacob. Se trata de mi elección. Mi derecho a vivir mi vida como mejor me parezca. Si eso significa desafiar al consejo, entonces... Jacob la miró con admiración y miedo, advirtiendo en sus ojos que realmente eres... Algo que sabes que antes de que Elra pudiera responder, un repentino y agudo timbre resonó en la sala. Una alerta en toda la estación. Atención a todos los estudiantes y... personal. La voz automatizada anunció que se ha informado de un incidente diplomático. Todas las clases y actividades no esenciales quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Jacob frunció el ceño. Su expresión pasó de preocupación a confusión. Incidente diplomático. ¿Qué significa eso? La expresión de Aira se oscureció. Significa problemas de confianza. Mientras la alerta seguía, sonando a través de Nexus 9, Elra y Jacob se dirigieron rápidamente al salón central de la estación, donde ya estaban los estudiantes y el personal. La tensión en el aire era palpable, y Aa podía sentir que sus instintos boreanos entraban en acción. Algo no estaba bien. Un funcionario de la coalición galáctica estaba de pie al frente del salón dirigiéndose a la multitud. Estudiantes, acabamos de recibir la noticia de que una delegación del Imperio Sardak ha llegado inesperadamente. Esta es una visita inusual y no planificada y les instamos a todos a mantener la calma. La coalición, los diplomáticos, están manejando la situación. Elra se puso rígida ante la mención del Imperio Sardak. Los Sardak eran una especie guerrera, con un historial de agresión y sus relaciones con la coalición siempre habían sido tenues en el mejor de los casos. Su repentina aparición en Nexus 99 no fue una buena señal. ¿Qué crees que quieren? Jacob preguntó, no notando su postura tensa. No sé. Elra respondió en voz baja, pero no puede ser bueno mientras estaban de pie entre la multitud. Aira sintió una profunda sensación de inquietud. Los Sardak nunca habían sido partidarios de la diplomacia. Respetaban el poder y la fuerza por encima de todo. Los ideales de unidad y cooperación de la coalición significaban poco para ellos. Si estaban aquí, era por una razón, y AA sospechaba que esa razón pronto se aclararía. Aquí la reunión se disolvió cuando se les indicó a los estudiantes que regresaran a sus habitaciones y esperaran más actualizaciones. Sin embargo, Elra y Jacob se quedaron cerca del ala diplomática de la estación, observando cómo un grupo de funcionarios Sardak flanqueados por guardias fuertemente armados ingresaban al edificio. Jacob murmuró, puedo sentirlo. Elra asintió con la cabeza. Sus ojos plateados se entrecerraron mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Debemos tener cuidado. Lo que sea que estén planeando es probable que altere toda la estación. Jacob la miró de reojo. Creo que deberíamos involucrarnos. Una pequeña sonrisa se dibujó en la esquina de los ojos de Alice Leeds. ¿Cuándo nos hemos mantenido alejados de los problemas juntos? Se dirigieron hacia el ala diplomática decididos a descubrir lo que se estaba gestando detrás de la inesperada llegada de Sardi. Pocos sabían que los eventos desencadenados por este encuentro pondrían a prueba su vínculo de maneras que ninguno podría haber anticipado y prepararían el escenario para un conflicto que podría cambiar el destino de la galaxia misma. Mientras Elra y Jacob se acercaban al ala diplomática, los pasillos se volvieron más silenciosos. La bulliciosa vida de Nexus 9 se desvaneció detrás de ellos. El aire se sintió cargado de tensión y los instintos de Aira como guerrero, Baran se intensificaron. Podía sentir el peso de ojos invisibles observándolos. Se deslizaron hacia una alcove, cerca de la entrada a las cámaras diplomáticas donde los funcionarios de Sardi se habían ido momentos antes. Jacob, el curioso ingeniero, activó su muñeca C accediendo a un bypass de seguridad para acceder a las transmisiones de vigilancia de la estación. No deberíamos estar aquí, murmuró Jacob, mirando nerviosamente por encima del hombro. Si nos atrapan no será solo un tirón de orejas. La mirada de Aira permaneció fija en la entrada. Necesitamos saber qué están planeando.
Jacob el Sardi. Nunca vengas sin una agenda y nunca es bueno para nadie. Jacob asintió y abrió las imágenes. En su pantalla podían ver a la delegación Sardak sentada alrededor de una gran mesa circular junto con varios diplomáticos de la coalición galáctica. A la cabeza de la mesa estaba sentada una figura que ambos reconocieron, embajador Kalen La. Lesión de la coalición a Nexus 9 están empezando. Jacob susurró, sus ojos pegados. A la transmisión, Elra se inclinó más cerca. Su respiración era constante. A pesar de la tensión, el líder Sardi, una figura alta e imponente con escamas de armadura oscura, se levantó para hablar. Su voz era gutural y autoritaria. No vinimos aquí para intercambiar. Cortesías, embajador el Sardi. El líder gruñó. Nuestro imperio se cansa de la interferencia de la coalición en nuestro territorio. Exigimos una retirada inmediata de las fuerzas de la coalición de los mundos fronterizos, Sardak. El embajador Kalen permaneció tranquilo, aunque bien Lyra podía ver la tensión en su expresión. No estamos interfiriendo, comandante Rock. La presencia de la coalición es para asegurar la paz y la estabilidad en la región Paz. La voz de Rock se volvió peligrosamente baja. ¿Llamas a estacionar naves de guerra en nuestras fronteras un gesto de paz? Los ojos de Aira se entrecerraron. El imperio Sardak siempre había sido conocido por traspasar los límites y buscar el conflicto. Pero la postura defensiva de la coalición no era nueva. Algo más estaba impulsando esta postura agresiva. Están tratando de provocar una guerra, Lyra, murmuró a Jacob. Si la coalición se retira, dejará esos mundos fronterizos vulnerables. Pero si no lo hacemos, Jacob hizo una mueca. Entonces le estamos dando a los Sardi una excusa para atacar. La conversación continuó en la cámara con ambos lados negándose a dar marcha atrás mientras la tensión aumentaba. La atención de Aira se desplazó a una puerta lateral. Cerca de la parte trasera del ala diplomática, un pez se movió sin que lo notaran. Los funcionarios reunidos y se deslizó hacia un corredor oculto. ¿Viste eso, Aira? Susurró Jacob, miró hacia arriba confundido. ¿Qué se está moviendo alguien detrás de escena? Quédate aquí y sigue monitoreando la reunión. Voy a comprobarlo antes de que Jacob pueda protestar. Aira ya se estaba moviendo. Su agilidad veiana le permitía deslizarse. Por los pasillos en silencio, siguió la sombra por una serie de pasillos sinuosos, más profundamente en las secciones restringidas de la estación. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando sintió que se estaba acercando a algo o alguien. De repente la figura apareció a la vista. Era un hombre alto, envuelto en una túnica oscura que se movía con un propósito hacia una alcoba oculta. Se detuvo frente a un panel de pared. Presionó su mano contra él y una pequeña sección de la pared se abrió revelando el compartimiento seguro. Elra se agachó detrás de un pilar observando atentamente. El hombre sacó un pequeño dispositivo del compartimiento, un chip de datos que brillaba con un tono rojo siniestro. Los ojos de él se abrieron de par en par. Había visto tecnología como esa antes. Era de origen Sardi. Se usaba para el cifrado y sabotaje de las comunicaciones. El hombre se guardó el dispositivo en el bolsillo y se dio la vuelta para irse. Pero antes de poder tomarlo, más de unos pocos pasos, Aira estaba sobre él. ¿Quién eres tú?, exigió su mano agarrando su brazo con fuerza de hierro. El hombre se congeló. Luego se giró lentamente para mirarla. Sus rasgos eran afilados y sus ojos brillaban con fría inteligencia. Pero lo que más impactó a Aira fue la insignia en su capa, un símbolo mod del Sardak, pero de la coalición. «Te sugiero que te sueltes», dijo su voz suave y calculadora. «No tienes idea de en qué estás interfiriendo». El agarre del mentiroso se apretó. «Explícate». La expresión del hombre se oscureció. «No tengo tiempo para esto». Con un movimiento rápido presionó un botón oculto en su muñeca Cal y las luces en el corredor parpadearon. Aira apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que una ola de energía desorientadora la invadiera, se tambaleó hacia atrás. Su visión se nubló mientras el hombre desaparecía en 1900 mapas. Las sombras cuando Aira recuperó la compostura.
El hombre se había ido sin dejar nada atrás, excepto el leve zumbido de los sistemas de la estación. Su mente corrió reproduciendo los eventos, quién era él y por qué un oficial de la coalición habría Sardak-Ik. Cuanto más pensaba en ello, más no cuadraban las piezas. Se apresuró a volver con Jacob y lo encontró todavía monitoreando la cámara diplomática. Están terminando. Jacob susurró sin notar su estado. Conmocionado, parece que los Sardi le están dando un ultimátum a la coalición: retirarse o enfrentar una acción militar. Aira apenas lo escuchó, su mente todavía estaba en el hombre. En el pasillo: Jacob, encontré algo, hay un oficial de la coalición trabajando con los Sardi, lo vi tomar un chip de datos Sardak encriptado, no pude detenerlo. Jacob se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. Un oficial de la coalición. Eso no tiene ningún sentido, lo sé, pero está sucediendo. Aira respondió con voz urgente. Hay más pasando aquí que solo un enfrentamiento diplomático. Esto podría ser sabotaje. Si los Sardi tienen a alguien adentro, podrían estar planeando deshabilitar la estación o peor. La cara de Jacob palideció. Tenemos que advertir a alguien si hay un traidor en la estación. Todos podrían estar en peligro. Elra asintió, su mente corriendo con posibilidades. No podemos confiar en la seguridad de la coalición, no después de lo que vi. Necesitamos ir directamente con la embajadora Kallen. Ella es la única que puede actuar sobre esto sin activar las alarmas. De acuerdo, dijo Jacob. Movámonos antes de que sea demasiado tarde. Juntos salieron de la vigilancia al Cove y se dirigieron hacia las dependencias del embajador, el peso de su Discovery presionando. Sobre ellos, los Sardi no estaban allí solo para negociaciones. Tenían un plan y ahora, con un traidor potencial dentro de la coalición, el destino de Nexus 9 y posiblemente toda la galaxia pendía de un hilo. La tormenta se acercaba y Aira sabía que tenían poco tiempo para detenerla. Elra y Jacob se abrieron paso rápidamente por la estación, todos los sentidos en alerta máxima. Nexus 9 siempre había sido un lugar de aprendizaje y diplomacia, pero ahora se sentía como una bomba de tiempo. El peso de la revelación de un comerciante de la coalición trabajando con los Sardak los presionaba a ambos, pero se movieron con un propósito, decididos a llegar al embajador Kallen. Mientras se acercaban a las dependencias del embajador, encontraron dos. Los guardias de Vian apostados en la puerta. Elra dio un paso adelante, con confianza, y los guardias la reconocieron al instante, aunque intercambiaron miradas cautelosas. Necesito hablar con él. Embajador Kallen. Es urgente, Aira, dijo su tono de mando uno de los guardias. Dudó. El embajador no debe ser molestado. Jacob se acercó a Elra. Mira, no tenemos tiempo para esto. Hay un Sardak dentro de la estación, y si no nos dejas pasar, todo el lugar podría verse comprometido. Los guardias intercambiaron otra mirada antes de que el mayor asintiera, haciéndose a un lado. Hazlo rápido. Elra y Jacob entraron apresurados, donde encontraron al embajador Kallen en medio de una llamada holográfica con funcionarios de la coalición. Levantó la vista cuando entraron. Su expresión era de sorpresa. Elra. Jacob, ¿de qué se trata esto? Colin preguntó al final de la llamada holográfica. Hay un traidor en la coalición. Aira comenzó sin preámbulos. Un hombre, un oficial que trabaja con los Sardak. Lo vi tomar un chip de datos de los Sardak. Escapó, pero todavía está en la estación. El rostro del embajador Kallen se oscureció. Su actitud tranquila vaciló. Un traidor en Nexus 9. ¿Estás seguro? Sí. Lia respondió con firmeza. Lo confronté yo mismo. Está usando tecnología Sardak. Esto ya no se trata solo de diplomacia. Los Sardak están planeando algo y tienen ayuda. Jacob dio un paso adelante. Su voz baja. Pensamos que podrían estar tratando de sabotear la estación. Tal vez incluso convertirla en un pretexto para la guerra. La mente de Kallen trabajó rápidamente y se volvió hacia su consola, iniciando el bloqueo de seguridad. Si lo que estás diciendo es cierto, debemos actuar rápido. Si los Sardi se han infiltrado en nuestras filas, los próximos 9 podrían ser su objetivo principal, y si la estación se cae, destruirá cualquier esperanza de paz. ¿Crees que los Sardak están aquí para provocar una guerra? Aira preguntó. Kallen asintió con tristeza. Los Sardak son oportunistas. Han estado esperando el momento adecuado para desafiar a la coalición. Si pueden sabotear Nexus 99 y hacer que parezca un fracaso de la coalición, tendrán toda la justificación que necesitan para lanzar una invasión a gran escala. El corazón de Jacob se hundió.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los detenemos? Necesitamos encontrar a este traidor, dijo Callen con voz aguda. Si han plantado algo, debemos neutralizarlo antes de que sea demasiado tarde. Elra Jacob, estoy autorizando. Ambos deben trabajar con la seguridad de la estación, encontrar este Sabot y detener cualquier plan que hayan puesto en marcha sin perder un momento más. Aira y Jacob abandonaron el cuartel del embajador con determinación, impulsando cada paso. Parte 14. Comienza la cacería. Los sistemas de seguridad de la estación ya habían comenzado a escanear en busca de irregularidades. Elra y Jacob corrieron al centro de comando donde los oficiales de seguridad de la coalición ya estaban monitoreando las transmisiones de vigilancia y ejecutando diagnósticos en la infraestructura de Nexus 99. Necesitamos acceder a los aposentos de la delegación de Sardak. Aira dijo, cuando entraron al centro de comando. Ahí es donde probablemente se dirigirá el Sabot, el jefe de seguridad de la estación, un cararra de rostro severo llamado Comandante Solen, levantó una ceja escéptico, sugiriendo que el oficial de la coalición está trabajando con los Sardak. Esa es una acusación seria. Elra no se echó atrás, lo vi, usó Sardak Edge. No hay tiempo. Para debatir esto, si no actuamos todos, podríamos estar en peligro. El comandante Solen miró a Jacob, luego, de vuelta con Elra, después de un momento tenso, asintió. Monitorearemos los aposentos de los Sardi. Si hay algún movimiento, lo detectaremos. Las siguientes horas fueron un borrón de transmisiones de vigilancia, mensajes codificados y una espera llena de tensión. Elra y Jacob se lavaron mientras la delegación Sardak se movía por la estación. Sus actividades parecían mundanas, pero la sensación de desastre inminente se cernía. Finalmente llegó la alerta que habían estado esperando. Se detectó una actividad sospechosa cerca del ala Sardi. Uno de los oficiales informó. Elra y Jacob intercambiaron una mirada. Es él. Se movieron rápidamente. Solen lideraba un pequeño equipo de oficiales de Mionzontientos seguridad mientras descendían a la sección Sardi de Nexus 9. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos a medida que se acercaban al área, y podía sentir que sus músculos se tensaban, lista para lo que pudiera venir a continuación. De repente, una puerta lateral se abrió con un silbido. Una figura entró en el salón. El mismo hombre que Elra había visto antes. El traidor. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio al equipo de seguridad y, sin decir una palabra, corrió por el pasillo. «¡Agarradlo!», Jacob gritó. La persecución estaba en marcha. Elra corrió tras el hombre. Su velocidad le daba la ventaja. El hombre se lanzó a través de los pasillos de mantenimiento de la estación. Claramente se dirigía hacia una salida oculta, pero era más rápida. Saltó hacia adelante y lo tiró al suelo justo cuando llegó a un panel lateral. «Detente». Aira exigió inmovilizarlo. Belleza extraterrestre. Se sorprende cuando solo un humano se atreve a invitarla a salir. Demasiado tarde la estación caerá. El corazón de Aira latía con fuerza mientras lo levantaba. Golpeándolo contra la pared. «¿Qué hiciste?» «Dime que», se burló los Sardi Jahan. «Plantado el dispositivo, cuando explote Nexus 9 no será más que escombros. Y la coalición será culpada». Jacob llegó justo a tiempo para escuchar la confesión. Su rostro palideció. «Necesitamos encontrar esa bomba». Ahora parte 15. Carrera contra el tiempo con el traidor bajo custodia. Elra y Jacob trabajaron junto con la seguridad de la estación para localizar la bomba. Sabían que tenía que estar escondida en algún lugar profundo dentro de los sistemas críticos de Nexus 99, probablemente en un lugar que maximizaría el daño. Mientras marcaban la estación, la tensión aumentaba cada segundo. Se sentía como una eternidad, sabiendo que toda la estación y todos en ella estaban en riesgo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de frenético aumento, encontraron un dispositivo Sardi avanzado enterrado dentro del núcleo de energía de la estación. Estaba manipulado para sobrecargar los sistemas de Nexus 99, causando una catastrófica reacción en cadena que destruiría toda la estación. Tiene menos de 10 minutos, Jacob», murmuró examinando el dispositivo. «Esta tecnología va mucho más allá de todo lo que he visto. ¿Puedes desarmarlo?», preguntó Elra. Con voz tensa, Jacob miró hacia arriba y vio su miedo y determinación en sus ojos.
Lo intentaré, pero necesitaré tu ayuda. Elra asintió con la cabeza. Su corazón se aceleró juntos, trabajaron. Rápidamente siguiendo las instrucciones de Jacob, mientras manipulaba delicadamente el intrincado circuito de la bomba, el sudor goteaba por la frente de Jacob, mientras cortaba cables y evitaba sistemas cada paso más peligroso que el anterior, con menos de un minuto restante en el temporizador. Jacob contuvo la respiración e hizo el ajuste final. El dispositivo se apagó. Elra exhaló sus músculos. Se relajaron cuando la tensión abandonó su cuerpo. Tú lo hiciste, Jacob sonrió, aunque sus manos todavía temblaban. Lo hicimos en las secuelas de la crisis. La delegación Sardak fue arrestada rápidamente. Sus planes para sabotear Nexus 9 expuestos, el traidor fue puesto bajo custodia y el Imperio Sardak, avergonzado por la operación fallida, se vio obligado a entablar conversaciones diplomáticas una vez más. Esta vez, en los turnos de la coalición, Elra y Jacob estaban juntos en la plataforma de observación mirando las estrellas. La estación había sido salvada y por ahora la galaxia estaba en paz, ¿sabes?, dijo Jacob rompiendo el silencio. Nunca pensé que terminaríamos salvando una estación entera cuando comencé a hablar contigo. Aira sonrió suavemente, sus ojos plateados brillando en la luz de las estrellas. Yo tampoco pensé que terminaría aquí, Jacob, pero me alegro de haberlo hecho. Sus manos se encontraron nuevamente y esta vez Aira no se apartó. Ella había elegido su propio camino, y lo que fuera que el futuro les deparara lo enfrentaría con Jacob a su lado, mientras las estrellas se extendían ante ellos infinitas y llenas de posibilidades. Aira sabía que esto era solo el comienzo. Juntos enfrentarían lo que viniera después, más fuertes por lo que habían soportado y listos para cualquier desafío que se les presentara. La galaxia era vasta, llena de misterio y peligro, pero para AA y Jacob también estaba llena de esperanza, y eso era suficiente.